8 de la mañana con 3 minutos, Calzada Roosevelt es lo que estamos observando a esta hora de la mañana. Ahí Bueno, estamos viendo importante panoramas. información la que queremos compartir con todos ustedes en torno a el tránsito, para que ustedes tomen nota de lo que sucede sobre Calzada Roosevelt. Bastante congestionado el tránsito, entonces, si usted está ingresando a la ciudad capital. Sin embargo, si usted se dirige hacia San Lucas, Antigua Guatemala, ruta occidente, el tránsito está completamente expedito. Así que, interesante, bueno, lo que está sucediendo sobre la Calzada Roosevelt. Bueno, maestros, ya iniciaron bloqueo anunciado. Nos habían dicho kilómetro 189, Cuatro Caminos y San Cristóbal, Totonicapán, La Vega, entrada a Huehuetenango, kilómetro 256, Cumbre de Santa Elena, kilómetro 130, Las Verapaces, Los Encuentros Sololá, kilómetro 126, Cuatro Caminos, Totonicapán. Nos vamos a las calles a esta hora de la mañana para seguir a ritmo informativo antes de poner las noticias en contexto. Y está nuestro compañero Byron Morales, listos para darnos más información al respecto. Bueno, nos vamos nuevamente contigo, Byron. Cuéntanos en dónde estás ubicado a esta hora de la mañana y lo que está sucediendo. Son las 8:04 minutos. La información. Te escuchamos, Byron. Adelante con las noticias. Hola, Byron. Vamos entonces hasta donde estás ubicado. Hay bastante congestionamiento. Muchas gracias, compañeros. Seguimos nosotros el recorrido en este momento. Lo hacemos en movimiento en este sector Boulevard Liberación. Nosotros estamos utilizando el carril que nos lleva hacia el Trébol y como podemos observar, hay bastante congestionamiento, bastante tránsito en este punto, a escasamente unos 50-75 metros de ingresar al paso del nivel de Tecunumán, donde como podemos observar, podemos nosotros tomar la ruta hacia la avenida Bolívar, hacia el Trébol, o también hacia todo el sector de Pamplona, el aeropuerto, la colonia Santa Fe, todo ese punto de la ciudad, a lo cual también nosotros tenemos acceso a la hora de tomar pues, el carril izquierdo que nos lleva en esta cuchilla hacia todo el sector, como lo decíamos, de Pamplona, como muchas personas lo están haciendo, usted lo puede ver, pues en este momento se están dirigiendo ya para este sector, donde también pueden llegar hacia la colonia La Reformita, La Petapa o La Atanasio Tzul. Nosotros seguimos con dirección hacia el Trébol y como podemos observar, pues son muchas personas también las que desde temprano hacen uso de este sector, donde como es habitual, usted ya lo sabe, el carril reversible también juega un rol muy importante porque permite que todas las personas que vienen de la Calzada Roosevelt puedan ingresar hacia la Montúfar y de esa manera pues poder llegar hacia la Reforma, hacia los próceres o diferentes puntos adentro de la ciudad. Justo en este sector, zona 8, también es uno de los lugares a los cuales pueden accesar a la hora de utilizar el carril reversible. Como podemos observar, Boulevard Liberación, en el sentido que viene de la Calzada Roosevelt y se dirige hacia el Obelisco, pues presenta también bastante movimiento vehicular a esta hora de la mañana. Este es el reporte que tenemos para compartir con ustedes desde este punto, el Boulevard Liberación. Está usted a punto de salir de su casa y está también usted pues en dirección a dirigirse a este tramo vehicular. Le estamos compartiendo esta información gracias a la unidad móvil de Viva la Mañana. Muy buenos días, regresamos con ustedes al set principal. Más adelante nos volvemos a contactar. Bueno, muchas gracias por la información, Byron Morales, entonces en este recorrido por las calles. Bueno, importante entonces que podamos comentar con todos ustedes este y otros temas que abordábamos desde el inicio de nuestro programa. Y lo ponemos en contexto. Bueno, claro que sí, hablábamos desde un principio y hemos estado viendo en distintos medios que Estados Unidos está presionando a Guatemala, esto para continuar con el apoyo militar, y le ha dicho que debe cumplir con ciertos compromisos adquiridos a lo largo de varios gobiernos, entre ellos el resarcimiento a las familias afectadas por la hidroeléctrica de Chixoy y también continuar con las adopciones estancadas, adopciones por parte de estadounidenses a niños guatemaltecos. ¿Qué significa este tipo de presiones para el gobierno? ¿Por qué actuar ante las presiones y no antes? Vamos a hablar de este tema con el analista Roberto Wagner. Roberto, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, María René, muchas gracias por la llamada. Bueno, Roberto, a ti muchas gracias. Primero que nada, ¿qué significa este tipo de presión para Guatemala? ¿Por qué tan importante que Estados Unidos, si es que es importante, presione al gobierno de esta manera? ¿Para quién es el logro acá? Bueno, realmente esta es una situación estrictamente política. Esta es una situación que nos afecta, pero es el resultado de los debates, de los problemas que ha tenido el Congreso de los Estados Unidos y el Senado de los Estados Unidos con el organismo ejecutivo en cuanto a fijar el presupuesto. Esta ley es el resultado de
los diferentes enfrentamientos que tuvieron que llevaron al cierre de gobierno a finales del año pasado. Entonces esta es una situación realmente en la cual el gobierno de Estados Unidos, particularmente el Congreso de los Estados Unidos, presenta esta ley de apropiaciones, como se le llama, en donde viene y específicamente le dice al Ejecutivo cómo es que debe gastar el dinero, rubro por rubro. Y entonces aquí lo que estamos viendo nosotros es el reflejo de, en el caso de Guatemala, porque es una ley que cubre prácticamente todos los gastos para el Ejecutivo de los Estados Unidos, pero es una ley que en el caso de Guatemala nos afecta, como muy bien dices, en estas dos situaciones, el resarcimiento a las víctimas de Chixoy y la aceleración de lo que son, tengo entendido yo que son 57 o 58 casos que todavía quedan pendientes de adopción desde el año 2007. Pero ahora Entonces, esta sí. es la Ley de Asignaciones Consolidadas 2014, como lo has mencionado, Roberto, pero si estoy entendiendo bien, o quizá me ayudas a clarificar lo que estoy entendiendo, analizando, es que esto el gobierno de Estados Unidos lo hace para quizá frenar un poco ese gasto o poder ponerle cierto límite al gasto, al presupuesto que se tiene, y no realmente como medidas de interés hacia Guatemala, hacia, digamos, interés a estas familias para una resolución pronta del caso que han estado peleando por muchas décadas? El trasfondo de la ley realmente es para presionar en cuanto al gasto. Entonces, dentro de esto se encuentran las distintas situaciones en las cuales en el rubro de gastos internacionales se encuentran distintas asignaciones para diferentes países. Por ejemplo, hay varios países de Centroamérica, pero en el caso de Guatemala se encuentran estas dos situaciones. Ahora bien, sí es lamentable de nuestro caso de que el acuerdo que se hizo por el resarcimiento a las familias afectadas por la construcción de Chixoy, el cual quedó establecido en el 2010, pues sabemos todos que Chixoy pues se construyó hace mucho tiempo, pero que quedó en el 2010, y que el gobierno de Guatemala, al no actuar, al hacer nada, pues entonces se entiende como el Congreso de Estados Unidos dice, miren, entonces ahí no vamos, esa es una forma en la cual nosotros no podemos seguir cooperando, y tampoco pueden seguir cooperando instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y dos instituciones financieras internacionales que reciben un gran presupuesto de parte de los Estados Unidos, con un país que simple y sencillamente no está obedeciendo a su responsabilidad internacional. Entonces, desde ese punto sí existe una presión, y en el caso de las adopciones, recordemos que en los Estados Unidos sí es una instancia en que los diferentes los ciudadanos tienen un acceso muchísimo más directo a sus representantes en el Congreso a nivel distrital y a sus representantes en el Senado a nivel estatal, que generan una presión que influye directamente entonces en este tipo de presiones. Perfecto. Ahora, ¿cómo está respondiendo? ¿Cómo ves tú la respuesta que tuvieron las autoridades guatemaltecas ante el anuncio de quizá retirar el apoyo a las instituciones militares de Guatemala? ¿Cómo reaccionaron las autoridades? Nuestra vicepresidenta estuvo hablando hace unos días respecto a que hay ciertas tierras que se van a poder utilizar para las familias. ¿Por qué no pensar en esto antes, se pregunta uno, sino que cuando llega esta presión? Bueno, estoy completamente de acuerdo, es una cuestión de dos vías, porque por un lado, como te decía, esto también son estas maniobras políticas que hay muchas veces entre los problemas que tiene los demócratas y los republicanos en fijar presupuestos. Pero también por otro lado, aquí tenemos situaciones en las cuales nos damos cuenta de la importancia del análisis de las relaciones internacionales, y cómo todavía tenemos una infraestructura muy débil en cuanto a precisamente darnos cuenta de esto. En el caso de Chixoy, pues es un acuerdo que en el 2010 se lleva a cabo, y entonces nos damos cuenta que no hay continuidad, no hay seguimiento a estos acuerdos con los cambios de gobierno, por un lado. Pero por otro lado también esta ley, la ley de consolidación de apropiaciones, se presenta un machote en primera instancia en noviembre del 2013 y
pasa por una serie de discusiones, pero es una propuesta pública en la cual pues siempre habría que estar uno muy consciente sobre cómo es que, y lo hace cada año los Estados Unidos, cómo es que se piensa ejecutar el presupuesto. Yo creo que en ese sentido también nos quedamos un poco atrás en cuanto a nuestro sistema diplomático, en adelantarnos a ver este tipo de situaciones, y la reacción pues es lamentablemente a veces sí muy improvisada. Si no se tuviera el caso de lo que son las propiedades por extinción de dominio, pues no sé qué otra cosa estuviésemos ofreciendo, pero es una cuestión muy improvisada en cuanto a cómo reaccionamos nosotros ante esta presión. No es una respuesta institucionalizada como debería ser. Perfecto, Roberto, gracias por haber estado con nosotros, tomar nuestra llamada. Te queríamos tener en el estudio, pero sabemos que el tránsito está bastante pesado por ciertas manifestaciones, por quizás ciertas también inconveniencias que se dan en las carreteras, pero te agradecemos haber tomado nuestra llamada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, María. Roberto Wagner, analista, hablando un poco acerca de lo que está ocurriendo, la respuesta del gobierno de Guatemala ante esta amenaza de Estados Unidos de retirar el apoyo económico hacia las instituciones militares si no se cumplen con ciertos requisitos. Ahí tenía entonces usted el análisis de este experto. Vamos a continuar ahora nosotros con más en Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias, María René, tema interesante que poníamos en su pantalla, pero completamos el recorrido informativo con esta noticia. Por supuesto, queremos compartir con todos ustedes también otros detalles de lo que sucede en Guatemala. Noticias departamentales. Bueno, una importante servicios son la prioridad en San Jorge. Pobladores aseguran que lucharán por desarrollo integral. Una fotografía impactante en donde se ve a vecinos de San Jorge que celebraron hasta la madrugada de ayer la aprobación del decreto 2/2014. Bueno, tenemos más información a esta hora de la mañana. 2 casas que, bueno, siguen todavía con algunos problemas importantes porque han obstaculizado aceras. Invasión de espacios públicos en la zona 3 de Xela también afecta circulación de vehículos. Denuncian violaciones, 2 casos en las últimas horas. Y Can en la Mesilla, Xelajú pierde 2-1 ante los Halcones. Prensa Libre presentó. Hay más noticias. El Instituto Nacional Experimental de Educación Básica, el Instituto Técnico Industrial de San Pedro Zacatepeque San Marcos, no cuenta con escritores suficientes para atender a la población estudiantil. Muchos de los jóvenes reciben clases sentados en el piso, en la denuncia. Estos estudiantes se enfrentan a un problema rutinario. Cada vez que llegan al Instituto Experimental, tienen que buscar escritorios, dejando a otros compañeros sin el mobiliario. Algunos utilizan la pared de las ventanas, otros en el suelo. Han tenido que recibir clases tirados en el piso, mire, con una tabla, en fin, condiciones. A pesar de esto, el despacho presiona para que nosotros tengamos como producto una calidad educativa. Yo pienso que no es correcto. No se encuentran escritorios, tenemos que estar parados, a veces tenemos que examinarnos y no encontramos escritorios, tenemos que salir a buscar y no encontramos. Según las autoridades educativas, este año se incrementó el número de estudiantes, por lo que se agravó la situación de los escritorios. Sin embargo, se han hecho gestiones para que se dote del mobiliario. No obstante, los estudiantes tienen que salir al patio porque también el sistema eléctrico es deficiente. Recibimos clases en el patio, como pueden observar ahorita. Teníamos, la maestra nos iba a sellar los cuadernos, pero no pudimos porque las aulas están vacías y no tenemos escritorios. Yo hago un llamado al Ministerio de Educación para ver si nos podría ayudar, porque esto sí es urgente, en serio, no es cualquier cosa, no es un gasto innecesario, es para nuestra educación. Pero también el Instituto Técnico Industrial, que funciona en otro módulo de las instalaciones del Experimental de San Pedro Zacatepeque San Marcos, pasa por el problema de falta de mobiliario. Y estamos perdiendo tanto tiempo en buscar escritorios y a veces salimos a buscar y no encontramos. Es una problemática que es muy lamentable para nosotros como estudiantes. Bueno, tenemos más información porque cientos de maestros llegaron a la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. Los docentes exigieron a las autoridades la contratación de sus compañeros para poder atender a los estudiantes. 16 maestros del UFED y otros más no les han dado su contrato y ahora todo el magisterio del departamento de Chiquimula llegó para respaldar